Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Que Viva el Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar Alejandro Magno, de Robert Rossen. Alejandro Magno es una película histórica sobre la vida de Alejandro Magno, general y rey de Macedonia, escrita y dirigida y producida también por Robert Rossen, con Gordon S. Griffith como productor ejecutivo. Fue lanzada por la United Artists con Richard Barton en el rol de Alejandro. En un principio se pensó en Charlton Heston para el papel principal, pero este lo rechazó diciendo que Alejandro es el tipo de película más fácil de hacer mal. La decisión de contratar a Richard Burton fue posteriormente criticada, ya que el actor lucía demasiado mayor para el papel a pesar de tener solo 29 años en ese momento. Alejandro, que reinó desde la edad de los 20 hasta su muerte a los 32, se supone que es un adolescente en la primera hora de película. Alejandro Magno realiza, digamos, un interesante acercamiento tanto a la parte histórica del personaje como a la leyenda. Hemos de recordar que Robert Rossen no es un cineasta menor, pues dirigió Bobby and Soul and All the King's Men, y años después Alejandro rodaría la magistral El Buscavidas, un fenomenal retrato acerca de la soledad y el dolor en los bajos fondos. Pero al igual que otros grandes directores como Elia Kazan, Edward Dmytryk o Charles Chaplin, también Robert Rossen fue investigado por el Comité de Actividades Norteamericanas Anticomunistas, en ese ambiente conocido como la Segunda Caza de Brujas norteamericana, y por ese motivo, después de rodar Mambo, Rosen se instala definitivamente en Europa para realizar esta película, que es filmada gran parte en España con un elenco de actores europeos y americanos, entre los que encontramos además del británico Richard Burton a Frederick March, Kurt Boom, Daniel Dario, Stanley Baker, Peter Cushing y Barry Jones, entre otros. Rosen rodó la película con una duración de más de 3 horas, con un intermedio, y estuvo enormemente decepcionado cuando los productores cortaron la película en 141 minutos. Alejandro Magno no es una película de batallas grandilocuentes, es más bien una historia humana y filosófica con toques épicos, más cercana al cine europeo que al norteamericano, y con algún toque teatral. El film comienza lento y se centra en las complejas relaciones entre Filippo y Alejandro, padre e hijo, magníficamente encarnados por Frederick Mark y Richard Burton, en actuaciones con sentimientos, pero no sentimentalistas, y diálogos verdaderamente poéticos. Es una película que nos muestra desde el nacimiento del rey de Macedonia hasta su fatal y oscura muerte, resaltándose la invasión del Imperio Persa y la conquista de territorios de Asia Menor. Alejandro Magno es uno de los personajes más importantes del período helénico. Su historia está presente tanto en Oriente como en Occidente y ha sido un ejemplo a seguir por todos los forajidos de la historia. El film también reseña la historia de la confusa relación entre Alejandro y Hefestión, su gran compañero de lucha y su amante, aunque muchas son las hipótesis que existen referente a su vida sentimental y su muerte. Una de las virtudes del film es que ya no se hacen películas históricas como estas, realistas, eh, y precisamente porque no recurre a técnicas digitales, que evidentemente aún no existían en aquella época, sino que todo se construye y se crea exclusivamente para el film. Así podemos observar gran cantidad de escenarios, objetos, uniformes, etcétera, que elevaron sustancialmente el presupuesto de la película. El vestuario no es precisamente el más realista de la historia del cine, pero consigue transportar al espectador y consigue meterle en la piel de la época. Alejandro Magno es un buen retrato fílmico cerca de uno de los mayores conquistadores de todos los tiempos, comparable a otras películas épicas sobre personajes históricos como Los Diez Mandamientos, Espartaco o Ben-Hur, aunque sin llegar a la excelencia de las citadas, y salvando las diferencias de presupuesto de producción y la temporalidad, es probablemente superior a la Alejandro Magno de Oliver Stone.